Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y en la sesión de hoy, la 83ª conferencia, contamos con la presencia del estimado doctor Felipe Gaitán Alcalá. Felipe es egresado de nuestra licenciatura en Sociología por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, lo que nos llena de orgullo. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y el grado de doctor por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha colaborado como profesor e investigador en distintas instituciones, entre las que destaca la propia Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, ULSA, la UNAM y, por supuesto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Ingresó a la Universidad La Salle en octubre de 2006 como profesor e investigador de tiempo completo en la Dirección de Posgrado e Investigación, y a partir de octubre del 2007 es nombrado coordinador de investigación. Actualmente es editor del boletín Libela de la Red Latinoamericana para las Libertades Laicas y director de la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle. Hoy, la exposición que nos presenta el doctor Felipe Gaitán Alcalá tiene como tema cierre operacional y acoplamiento estructural, la distinción entre sistema y entorno de la religión en la sociedad contemporánea. Esperamos que al concluir su conferencia tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran gusto y un gran placer, le cedo la palabra al doctor Felipe Gaitán Alcalá. Muchísimas gracias, Carlos, y me da mucho gusto estar de nueva cuenta en este seminario y, bueno, compartir esto que he venido trabajando, que es el tema de la religión en el mundo contemporáneo, sobre todo a partir de la perspectiva de teoría de sistemas. Poco a poco ha ido creciendo la comunidad que hemos trabajado más el tema religioso, pues se habían enfocado en otros ámbitos, y creo que el tema religioso es muy importante, no solamente desde el punto de vista de teoría de sistemas, sino para la construcción de la teoría social en general. Entonces, y es parte de lo que yo les vengo a plantear, son las dudas, más que respuestas, son preguntas y dudas sobre cómo abordar el tema de la religión, la observación de lo religioso en los sistemas sociales. Y alguien me comentaba el otro día que le parecía complicada el título que puse a mi presentación porque decía cierre operacional y acoplamiento estructural. Nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado, o sea, no es tan complicado en una lógica, al igual que ocurre, por ejemplo, con mucho del léxico en teoría de sistemas que parece críptico, que parece cerrado, que parece opaco, en realidad no lo es, o sea, es una cuestión de construcción lógica que hay que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, yo hablaba de cierre operacional porque una de las cosas que hemos discutido sobre todo, a diferencia de la observación de otros sistemas, es si el sistema de la religión ha logrado su clausura operacional en el sentido estricto de la teoría de sistemas. La política lo ha logrado, la economía lo ha logrado, pero la religión parece que no. Y esa es una discusión, es una duda más que una respuesta a la que voy a plantear. Y la otra es el acoplamiento estructural, es decir, cómo se acopla con otros sistemas. Cómo se da este acoplamiento entre sistema y entorno, entre sistemas, el sistema de la religión con otros sistemas, precisamente en ese sentido. Cómo se acopla con la economía, cómo se acopla con la política, cómo se acopla con la ciencia. Lo vimos ahora particularmente con el tema de la pandemia, o sea, la comunicación simultánea de todos los sistemas no era una comunicación solamente simultánea, sino acoplamiento entre diferentes sistemas y entre ellos la religión. No por nada aparecieron todas estas teorías sobre lo mágico, sobre lo espiritual, hasta las conspiraciones. O sea, te acordarás que tienen como cierto dejo religioso ahí. Y la pregunta es, ¿ha alcanzado su cierre operacional la religión o más bien está planteando otras comunicaciones que podrían dar pauta a este cierre a través de otras semánticas? Y eso es lo que voy a abordar en esta presentación. Voy a hacer una presentación muy breve. En realidad, quisiera compartir con ustedes esto. Lo primero que abordo es el cierre operacional y el acoplamiento estructural.
las formas de la comunicación de la religión en la sociedad moderna. Si ustedes se fijan, el cuadro de atrás es el cuadro de Klee titulado El Angelus Novus, que lo retoma Walter Benjamin y que de alguna manera en la teoría de sistemas, en cibernética, se utiliza en algunos puntos para decir que esta cuestión de la complejidad y la diferenciación constante nos hace imposible regresar a puntos anteriores. El Paul Klee dibuja este ángel que sube al cielo y ve hacia abajo la destrucción, las llamas que están atrás, no puede más que observar, no puede regresar a ese punto. Y utilizo este cuadro particularmente, reitero, lo utiliza Walter Benjamin y lo utilizo en mi propio estudio sobre la religión cuando alguien hablaba del retorno de lo religioso al mundo moderno. En realidad no hay tal retorno, lo que hay es una forma diferente de observación bajo otros criterios, bajo otra selección de posibilidades que el mundo moderno abre en la sociedad contemporánea. Entonces, para empezar, solamente quisiera referir a estos dos textos con los que he trabajado mucho y ha sido parte de mi obra. Una de ellas tiene que ver con este libro de las semánticas de lo sagrado a partir de una tradición religiosa mariana en Guadalajara, precisamente. Es un libro que fue publicado por Flaxo y Plaza y Valdés, que precisamente habla sobre la imposibilidad de la religión del cierre operacional como otros sistemas lo han logrado. Y el otro texto es un texto que hace una recuperación de cómo se construyó la teoría de sistemas en general, a partir de sus conceptualizaciones teóricas, de esta relación, de esta observación de segundo orden. Y este artículo sobre teoría de sistemas la trabajé muy de cerca con el profesor Rafael Di Giorgi. Está en estudios sociológicos y que, bueno, esto me va a servir a mí para poder establecer una pauta en mi presentación. Lo primero que yo quisiera señalar aquí con ustedes es esta parte, empezar con algo muy básico, que ustedes ya lo conocen, pero simplemente me va a servir para encuadrar en gran parte lo que yo quiero hablar sobre el tema de la religión. Recuerden que la teoría de sistemas es una observación sobre la sociedad moderna, una observación entre otras observaciones en la sociedad moderna. Y cuando hablamos de sistemas, no se refiere a los sistemas sociales exclusivamente, Luhmann no se refiere a esto, sino se refiere a diferentes tipos de sistemas. Las máquinas, los sistemas orgánicos, los sistemas psíquicos que son la conciencia y por supuesto los sistemas sociales. Nosotros nos vamos a enfocar en los sistemas sociales. Y esto lo digo porque muchas veces cuando se habla del tema religioso y se habla de la fe, se habla de cuestiones que pasan en la conciencia, en los sistemas psíquicos. En realidad vamos a ver la comunicación del sistema social, de la religión. Y una parte importante que yo quiero marcar aquí es partir del concepto primario en la constitución de los sistemas, que es la comunicación. No es la conciencia, no es la vida, no es este proceso ni siquiera de las máquinas, es la comunicación. Y la comunicación lo que permite en un primer momento es establecer esta pauta de observar las operaciones en el mundo, pero también la observación del mundo mismo. La comunicación entonces es un elemento primario, es el concepto clave para entender la teoría de sistemas. En esta comunicación lo que tenemos es una doble contingencia y esto es muy sencillo. Dice Luhmann, dos posiciones que no son personas, dos posiciones. Ego y alter están teniendo una comunicación. Comunicación tiene un emisor, tiene una información y tiene una comprensión de esa comunicación. Lo que tenemos es que no necesariamente lo que dice el emisor lo va a entender el receptor tal cual y la información trae su propia clave, su propia clave que hace contingente en ese sentido la comprensión de esa comunicación. Ego, por tanto, comunica a alter una idea, una noción. En eso hay una información. Él lo puede entender, puede aceptar o rechazar esa comunicación. Y en esa aceptación o rechazo de la comunicación genera otras comunicaciones. Si ustedes se ponen a ver en términos de las posiciones alter y ego en esta cuestión, ego y alter en esta comunicación lo que provoca es que no necesariamente es lineal la comunicación, es decir, la información no es lineal de uno a otro, sino que genera posibilidades de comunicación. Ego emite una idea a través de la comunicación, expresa una idea a través del lenguaje, que sería uno de los primeros elementos de los que se expresa la comunicación.
Y lo que vemos es que Alter puede aceptar o no esa comunicación, y si la acepta, entonces va a generar otra comunicación y por tanto otras posibilidades. Si rechaza la comunicación, entonces también genera otras posibilidades. No termina ahí. Si la rechaza, genera otras posibilidades, abre otros horizontes y por tanto, imagínense en esa posición cuando Alter contesta o da respuesta a la comunicación de ego, en ese momento cambian las posiciones. Alter se vuelve ego, ¿sí? Y ego se vuelve alter. Es decir, cambian las posiciones y entonces vuelve a empezar el proceso de comunicación. Ego vuelve a emitir una comunicación, alter puede aceptar o rechazar esa comunicación y genera otras posibilidades. Bueno, esto que parece complicado, que en realidad no lo habla de el horizonte de posibilidades que siempre se están construyendo en la sociedad. Siempre hay posibilidades, hay un horizonte de posibilidades que se abre de manera infinita. Lo que hacen los sistemas sociales y la evolución de los sistemas sociales es ordenar esas comunicaciones. Las ordena, le da sentido, genera sentido, es decir, realidad y posibilidad, genera sentido. Y entonces la comunicación de ego y alter pueden estar ordenadas si es en el tema de los recursos, en la economía, si es en el tema del poder y de la resolución de conflictos, en la política. Y entonces los sistemas sociales es una forma de ordenar en las que se ordena la comunicación. Son operaciones que ordenan la comunicación. Los sistemas no aparecen como sustancia, no son de alguna manera entelequias, aparecen como procesos de distinción de los sistemas. Y lo que vamos a ver es que por eso aparecen sistemas tales como el sistema de la economía, el sistema de la política, el sistema de la ciencia, el sistema de la educación, e incluso el sistema de la pasión está ahí. Estos primeros elementos de la comunicación que da origen a estos incipientes sistemas van teniendo una evolución. El sistema social lo que tiene básicamente es que estas comunicaciones las va ordenando y por tanto siempre están variando por las posibilidades que se abren y siempre hay una selección de variaciones. Imagínense ustedes, es como un jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez es alguien, tú estás frente a otro jugador, mueves una pieza y esa pieza no abre solamente una posibilidad, se abren muchas. El que está enfrente va a hacer un movimiento de acuerdo al movimiento de esa pieza y entonces va a abrir otras posibilidades. Estamos jugando constantemente en eso. Siempre hay una selección, pero siempre los sistemas van a encontrar una estabilización, siempre se van a estabilizar y luego empiezan de nuevo la variación y luego empiezan a estabilizarse. Bueno, esta parte de la evolución de los sistemas lo que habla es que siempre vamos a estar en una variación, en un cambio constante. No hay un orden permanente, siempre hay un cambio. Y una de las características de los sistemas es la contingencia. Siempre todo puede ser de otra manera. En ese sentido, Luhmann particularmente habla de que las sociedades en esta abrir las posibilidades, seleccionar posibilidades, cerrar las posibilidades, es decir, cerrar, pero ese cierre de posibilidades abre nuevas posibilidades, lo que hace es que de alguna manera vayan ordenándose, vayan teniendo este ordenamiento entre sistemas y vayan teniendo estas formas de la comunicación cada vez más compleja. Es decir, incremento de elementos que ya no tienen una relación entre sí, sino que se van abriendo en horizontes infinitos. Y lo que dice Luhmann en parte es que hay una evolución de los sistemas. Uno puede ver la evolución de los sistemas no en forma lineal, sino en términos de esto que podría ser la complejidad, porque no es lineal en términos de que sean teleológicos, sino que se van abriendo de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a lo contingente en lo que se están actuando. Hay sociedades segmentarias, un primer elemento segmentarias en términos de familias, en términos de tribus, en términos territoriales. Están las sociedades estratificadas, la jerarquía, y por supuesto está la diferenciación funcional. La diferenciación funcional sería la diferenciación moderna, sería el tipo de sistema social moderno en términos de que ya no necesita un orden jerárquico ni un orden tribal o territorial para poderse organizar. Entonces, lo que hace en parte es que esta forma de evolución lo que va a tener es que va a mostrar la complejidad, lo contingente de los sistemas sociales. Esto lo retomo particularmente porque la religión va a tener una parte importante en esto.
Acuérdense, simplemente recapitulo, el elemento primario de los sistemas sociales es la comunicación, es decir, es lo que se comunica, las posibilidades de comunicar, de observar y de operar los sistemas, y los sistemas se van organizando los sistemas van organizando la comunicación, pero esto va incrementando en complejidad y por lo tanto no puede haber una sola forma de sociedad, sino que esta va evolucionando y se va complejizando conforme pasa el tiempo. Una de las cosas, una vez teniendo esta observación de la sociedad moderna, lo que tenemos es que hemos pasado de las sociedades, de la diferenciación funcional de los sistemas sociales, hemos llegado a la diferenciación funcional de los sistemas sociales, de sociedades segmentarias, estratificadas, a sociedades funcionales, en el cual este es el concepto de modernidad que plantea Luhmann. En este caso es la universalidad de la comunicación del sistema social. En las sociedades estratificadas se podría ver que había una distinción entre sistema y entorno. El sistema social tenía como relación lo que vendría siendo la naturaleza, las sociedades segmentarias, el tema del parentesco, etcétera, etcétera. En las sociedades estratificadas era la parte de la jerarquía y la religión aparece con puntual presencia aquí como una forma de organizar lo social. En el caso, cuando habla Luhmann de la diferenciación social, funcional de los sistemas sociales, es cuando ya no necesita referentes externos, sino todo se vuelve parte de la sociedad. Es decir, no hay nada que no sea comunicación. Y entonces hay una clausura operacional del sistema de la sociedad moderna en términos de que todo lo que acontece dentro es comunicación. Aún lo que viene siendo, lo que viene comunicándose del entorno, lo que viene como input del entorno, termina siendo comunicación. Todo se vuelve comunicación, Dios mismo es comunicación, los alienígenas son comunicación, o sea, no existe nada que no sea comunicación. Y bueno, si hay entonces, si el sistema social ha logrado clausurarse operacionalmente en la universalidad de la comunicación, ¿qué pasa a su interior? En su interior se generan una complejidad y una diferenciación interna, porque no es posible que la sociedad como sistema se mantenga estática y se contenga toda la comunicación en términos de un solo sentido, sino que van generándose diferentes procesos hay una diferenciación dentro de los sistemas sociales, dentro del sistema social en subsistemas sociales. Se especializa en la comunicación de la economía, del derecho, de la política, de la ciencia, la pasión, y cada uno empieza a organizar la comunicación de la sociedad como un sistema, empieza a especializarse. La educación empieza a tener un código, especializarse y empieza a tener su clausura operacional en un código que es el saber. La economía en términos de los recursos, la política en términos del poder, el derecho en términos de la legalidad. Y cada uno de ellos va a actuar en su propio código. Imagínense como una matrushka, tenemos el cierre del sistema social y dentro se genera una diferenciación en el cual cada uno de los subsistemas empieza a tener su propio cierre operacional también y empieza a haber también dentro de los propios sistemas una diferenciación interna. Pero lo que caracteriza a los sistemas sociales es esta clausura operacional de la sociedad moderna. Esta clausura operacional tiene que ver con este tema de alcanzar su propia comunicación y solamente reconoce su comunicación en el código con el cual se ha clausurado. La educación solamente reconoce el saber, no puede reconocer otra cosa. Ustedes lo pueden ver, o sea, si alguien llega a la universidad y dice, tengo 100,000 pesos, denme mi título, por supuesto que no es una comunicación del sistema de la educación, es del sistema de la economía. Tendrá que pasar por el código de la educación, que es el saber, para obtener eso que el propio sistema de la educación está generando. Igual pasa con la ciencia genera verdades, ¿sí? En el código de la verdad genera conocimiento la ciencia. Y en ese conocimiento pueden decir, la política puede decir, apurémonos con una vacuna, porque es una decisión para evitar el conflicto social, pero la ciencia va a jugar en su propio código, es decir, en términos de la verdad, no en términos de la decisión política, que es el poder. ¿Sí?
Aquí es interesante porque cada código se cierra en sí mismo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se comunican los sistemas? Bueno, lo que hay es en parte esto. Acuérdense que en la teoría de sistemas funciona un sistema social en la distinción entre sistema y entorno. Un sistema se cierra, pero tiene un entorno que lo está irritando constantemente, es decir, está recibiendo inputs de afuera. Esto, lo que genera esta irritación puede ser que un sistema social acepte o rechace esa comunicación. Pero ese aceptar o rechazar esa comunicación se genera un acoplamiento también estructural entre sistemas. La ciencia necesita recursos para generar su propia, para poder producir su comunicación. En este caso, los recursos vienen de la economía y entonces hay un acoplamiento estructural. En el caso de la política necesita al derecho para que habilite al poder, es decir, lo legitime y lo vuelva legal. Y la política lo que hace es un acoplamiento estructural con el derecho, dándole legitimidad a esa legalidad que está generando. Igual pasa con la economía. La política necesita resolver conflictos, tiene un acoplamiento con la economía, generando recursos para poder destinarlo a la solución de esos conflictos. Ustedes se podrán dar cuenta entonces que tenemos un sistema. El sistema social es un sistema que engloba la comunicación y dentro se generan diferenciaciones en la comunicación de cada uno de los subsistemas. La política comunica poder, la educación comunica saber, la economía comunica recursos, la ciencia comunica verdad o validez de los conocimientos. ¿Y qué es lo que genera en la sociedad moderna esto? Bueno, genera que cada uno tenga su propio código de comunicación, pero que también hay un acoplamiento entre los diferentes sistemas, que el acoplamiento es esta cuestión, esta prestación que se hace entre un sistema y otro, o entre diferentes sistemas. Les digo, la educación, su código es el saber, pero necesita alguien o la comunicación de la economía para generar los recursos para habilitar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, estos procesos de conocimientos, estos procesos de participar los elementos, para que se conecten los elementos en el sistema. Entonces, en este acoplamiento estructural, lo que vemos, y esta es una cuestión puntual, en el sistema, en esta universalidad del sistema de la comunicación ya no hay centro. O sea, cada uno de los sistemas juega de manera autónoma. Claro, dentro del sistema de la comunicación genera su propia operaciones, sus propias operaciones. No necesita al otro que lo habilite. O sea, no necesita que el otro le dé pauta para poder operar sus comunicaciones. La política no necesita de la economía. Aunque a veces pensamos que en realidad sí decimos, es que la economía es más importante. No, la economía es una parte que habilita la política, que acopla con la política, pero que no necesariamente le da o le permite o lo habilita para su propia comunicación. La política tiene su autonomía, la economía tiene su autonomía, la educación tiene su autonomía, etcétera, etcétera. Y esto nos da una característica de los sistemas sociales en la modernidad. Primero, la comunicación es acéntrica, no hay un centro. O sea, no hay un sistema que articule todos los demás. Un subsistema que articule. Todos están incluidos en el sistema social de la comunicación. Los sistemas son horizontales, es decir, los actúan de manera simultánea y de manera horizontal. Hay un problema, vimos la pandemia, cada uno de los sistemas pudieron actuar de manera, cada uno dio respuestas a ese problema de la pandemia, a ese evento de la pandemia. La economía con el tema de los recursos, la posibilidad de los recursos para subsistir durante esta paralización de actividades. La política encauzando los conflictos, la ciencia generando la vacuna, la educación inventando estos nuevos espacios del saber que están de alguna manera se habilitaron en la casa, en otros espacios para seguir su operación. Entonces, cada uno de los sistemas, si bien hay un acoplamiento, lo que hace es que cada uno de los sistemas tiene su propia autonomía, son horizontales, se plantean de manera simultánea, es decir, no hay una comunicación primero
de un sistema sobre el otro, son simultáneos, aunque las respuestas son diferentes en tiempo y en alcance. Y por lo tanto, también otra de las cosas es que los sistemas tienen un punto ciego. Los sistemas solamente pueden ver lo que pueden ver. La educación puede ver solamente el saber, no puede ver si alguien tiene dinero o no. O sea, el saber simplemente es, puede distinguir saber o no saber, pero no puede distinguir otra cosa. El derecho puede distinguir lo que es legal de lo que no es legal, pero sobre sí mismo no puede decir si esa distinción es legal o no es legal, ¿sí? Entonces, en este sentido, la gran pregunta que nos hacemos en este pequeño repaso muy rápido, la primera pregunta, ¿cuál es el papel del sistema de la religión? ¿Cuál es la función del sistema de la religión en la sociedad moderna? Si se fijan, no he mencionado la religión. ¿Sí? No lo he mencionado, he hablado de la economía, del derecho, la política, la ciencia, pero ¿qué pasa con el sistema religioso? Y esa es la gran pregunta que nos trae ahora a este seminario. Bueno, si vimos que, y voy a empezar con esto, ¿cuál es el cierre operacional del sistema de la religión? Vimos que en la economía hay una clausura operacional en términos de los recursos o ausencia de los recursos. En el derecho lo vimos entre el legal o lo no legal, la política entre el poder o el no poder. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es el cierre operacional del sistema de la religión? Bueno, lo que tenemos es que la religión, primero, establece una distinción entre lo observable y lo no observable. Entre lo observable, es decir, entre lo que existe como lo inmanente y lo trascendente. Es decir, es una distinción entre lo determinado y lo indeterminado. Y esto es interesante porque lo primero que hace la religión es, habla de esta cuestión entre lo que es observable y no es observable. Dios no es observable en términos de su propia comunicación. Lo que vemos es más bien observable, otro tipo de cosas. ¿Sí? Y aquí viene la paradoja de lo religioso, porque da cuenta a través de lo que imagina, da cuenta de lo que no es a través de lo que imagina. Pensamos que hay una intervención de Dios, pensamos que hay una fuerza trascendente y la plantea en esta cuestión paradójica, es decir, a través de lo que es no es. Y esto lo vemos en este caso. Dios existe, pero Dios no lo podemos ver. Entonces es una paradoja. Es como esta paradoja que lo llega a plantear con Rank en términos de los mentirosos. En una comunidad de mentirosos, alguien dice todos mienten. ¿Dice una verdad o dice una mentira? Dice las dos simultáneamente, por supuesto. En el caso de la paradoja de lo religioso es, existe Dios, pero no puedo indicarlo. Si no lo puedo indicar de manera material, de manera objetiva, pero lo puedo indicar a través de la comunicación de lo social, sí lo puedo hacer. Y lo podemos observar en esta distinción que observamos nosotros, los que trabajamos religión, a través de esta distinción entre lo profano y lo sagrado, que es la comunicación de la religión. ¿Sí? Lo profano es lo que es real, lo que de alguna manera no está en lo trascendente, lo que no es parte de lo sobrenatural, y lo sagrado es aquello que no puede observarse, que está fuera, pero que de alguna manera actúa dentro de esto que consideramos profano. Luhmann se llega a presentar y se llega a preguntar si esta distinción entre profano, sagrado, inmanente o trascendente, en realidad es arbitraria o no es arbitraria. ¿Cómo sabemos que no es arbitraria? Alguien puede decir, yo veo a Dios, y puede decir, yo tengo un poder mágico. ¿Cómo podemos saber que no es arbitraria? En principio, lo que dice Luhmann no es arbitraria porque esto se ordena en un medio de comunicación simbólicamente generalizado, que en principio era el misterio, el secreto. Esta idea de decir hay una comunicación con lo trascendente, con lo sobrenatural, con aquello que está en el entorno, que no es parte del sistema social, sino que hay, en este caso, la naturaleza, aquello que no explicamos o que no comprendemos, se vuelve un misterio y se vuelve un secreto. El comportamiento de los volcanes en su momento era una idea que no se podía comprender, esta forma
de comunicar lo que acontecía con los volcanes o con lo que acontecía en la naturaleza, se explicaba a través del secreto, a través del misterio. Es decir, en este caso, lo que hacía era la improbabilidad de aquello que no era observable, lo hacía probable en términos de comunicarlo como un secreto, como un misterio. Y entonces aparecen los sacerdotes, los magos, aparecen como esta forma de comunicarse con estos elementos del entorno a través de esto que le llaman el secreto y el misterio. Esa es la cuestión de la magia, por ejemplo. La magia es esta posibilidad del brujo, del mago, de comunicarse con lo externo y ser él el vehículo para poder traer eso del entorno a una comunicación dentro del sistema de la religión. Pero resulta que este medio de comunicación simbólicamente generalizado del secreto del misterio ya no es, o sea, sigue perviviendo, pero ya no es uno de los, solamente el medio de comunicación simbólicamente generalizado. Acuérdense que otros medios simbólicamente generalizados, de comunicación simbólicamente generalizados, se da, por ejemplo, en el derecho y en la política, a través del poder y la ley. Se da también en términos de esta posibilidad de distinguir el tema de la economía a partir de la disponibilidad de los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el secreto del misterio ha quedado atrás y ahorita lo vamos a ver. Cuando la sociedad se universaliza su comunicación, el secreto y el misterio está develado. Es decir, ya puede ser comunicado ese misterio por la ciencia. La ciencia puede decir los volcanes no es una fuerza divina la que está actuando, es un proceso, etcétera, etcétera. Igual pasa con la naturaleza, se genera todo este tipo de explicaciones. El secreto ha sido develado. Y esto ya lo decía Durkheim, cuando decía la religión es el velo que cubre lo social. Y cuando se cae ese velo, es cuando el secreto y el misterio está develado. El secreto y el misterio funcionaron en sociedades, en una sociedad, en un momento evolutivo de la no diferenciación social, en sociedades estratificadas y en sociedades segmentadas. Pero en la diferenciación funcional, eso que nosotros vemos como un misterio puede ser una comunicación de la ciencia, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. De hecho, el propio poder, la política, que antes podría ser como la legitimación la legitimación a partir de Dios, ya no necesita a Dios, ya no necesita lo trascendente para poder comunicar su distinción del poder. Y esto lo vemos claramente en unos de los cuadros que hemos visto de Napoleón quitándole la corona para ponérsela a su esposa, a la emperatriz. Se la quita al papa, se la quita al obispo, al cardenal. Es una forma de decir la comunicación, este misterio ya no está dado por Dios, sino está en este sentido habilitado por la propia comunicación de la política. Bueno, si ya no es el secreto y el misterio, ¿hacia dónde se corre el cierre operacional de la religión? Se corre hacia la fe, pero la fe es esta parte de la creencia en algo, en alguien, que genera una expectativa de salvación, de milagro, de una intervención. Pero la fe no es un medio de comunicación que logre el cierre operacional, porque la fe, también hay fe de otro tipo, no una fe religiosa. Hay fe que se expresa en términos seculares, es decir, hay una fe en los políticos, hay una fe en que el escenario llegue a ser mejor en términos ambientales. Hay una fe en términos de la ciencia. Tuvimos fe cuando se dio la pandemia en que se iba a desarrollar una vacuna y no era una fe religiosa, era una fe de corte secular. Y aquí entra la diferencia entre expectativas normativas y expectativas cognitivas. La fe genera esta creencia en que algo en el futuro se va a poder resolver algo y alguien puede decir, yo tengo fe en que voy a ser salvo, ¿sí? Me voy a salvar. O tengo fe en que Dios va a intervenir y me va a conceder el milagro. Pero también hay fe en que los científicos iban a desarrollar una vacuna. Y la diferencia entre expectativas normativas y expectativas cognitivas es que las expectativas cognitivas, si no se produce la comunicación en términos positivos, es decir, se resuelve, da una respuesta al problema que se planteó, se cambia de expectativas.
Si la vacuna no hubiera funcionado, se buscan otras posibilidades, se abren otras posibilidades. En el caso de la expectativa normativa es distinta. La expectativa normativa implica una fe más arraigada en términos de la creencia sobre aquella comunicación que se plantea en lo sobrenatural y en lo trascendente y que no cambia si no se da la respuesta del sistema, en este caso el sistema de la religión. La gente no deja de creer, la gente reafirma su fe en esa figura, en la figura, en pedir una manda, etcétera. Puede desplazarla en el tiempo, puede decir, no se me concedió porque no soy digno, no se me concedió porque no soy salvo, no se me concedió, pero voy a seguir rezando a esta imagen o a esta tradición, voy a seguir creyendo en mi sistema de creencias, voy a seguir practicando lo religioso. Y aquí entra la diferencia. Si se fijan, la fe entonces no se mueve solamente como una expectativa normativa, sino también una expectativa cognitiva. Por lo tanto, no es exclusivamente de la religión. La fe no es exclusivamente de la religión y lo nota en varios puntos el propio Luhmann y lo plantean también en la observación de segundo orden algunas cuestiones sobre que la fe no alcanza este cierre operacional precisamente porque no es exclusivamente religiosa. Por supuesto que la salvación y el milagro son parte importantes, pero la fe también se mueve y de hecho se generan conceptos parecidos o conceptos quizás más relacionales como la confianza, por ejemplo, en otros ámbitos. La pregunta entonces es, si no alcanza el cierre operacional el sistema de la religión, ¿cómo lo logra? ¿Sí? ¿En realidad hay un cierre operacional de lo religioso o no? Y ojo, y aquí regreso con la primera parte que les había planteado. Si en la modernidad el sistema de la sociedad se basó en la comunicación y cada uno de los sistemas alcanzaron su propia autonomía, ¿sí? Los subsistemas, la economía, la política, la educación, etcétera, etcétera. Cuando alcanzan su cierre operacional en su código, les permite seleccionar sus posibilidades y comunicar hacia adelante frente a esa complejidad que se plantea, reducen esa complejidad a través de una selección. Pero esa selección abre abre otras nuevas posibilidades e incrementa complejidad. La pregunta entonces es, si los otros sistemas lo alcanzaron, ¿qué pasa con la religión? Y aquí la religión en realidad tuvo un proceso inverso. Sí, la religión en las sociedades premodernas, pre-diferenciación funcional, estratificadas y segmentarias, tenía un cierre operacional y el cierre operacional era el misterio y el secreto, ¿sí? Y tenía su propia autonomía. ¿Por qué? Porque la religión era el centro que articulaba la comunicación de los otros sistemas. La política, la investidura del poder, la legitimidad del poder se daba a partir de una designación divina, ya sea hereditaria, de linaje o simplemente una designación por ciertas revelaciones divinas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden leer un texto interesante de Mark Bloch, Los Reyes Taumaturgos, esta idea que los reyes, cuando eran investidos, tenían la posibilidad de la taumaturgia, del sanar con las manos. Simplemente por la imposición de la corona, tenían la imposición de sanar con las manos. Y esto lo hacía la religión, es decir, habilitaba el poder político, pero desde una idea trascendente, una idea de aquello que rebasaba simplemente la comunicación de la política. La educación estaba ligada al tema religioso, es decir, se tenía que enseñar conocimientos, pero también se tenía que enseñar esta parte de la teología, es decir, con el conocimiento de aquello que es el misterio y de Dios. La ciencia tenía que estar pautada también por lo religioso. No por nada Galileo termina pidiendo disculpas, y esto lo mencionó en algún momento, lo hizo muy hincapié esta Julieta Fierro, cuando dijo, una de las formas de perdón de Galileo cuando acaba solicitando y aceptando frente a la iglesia
retractándose de lo que dice, lo hace un reclinatorio, como rezando. Esa es una forma de la comunicación de lo religioso. Lo religioso, entonces, en este cierre operacional del misterio y del secreto, era el que articulaba los demás sistemas, habilitaba la comunicación de los otros sistemas. El sistema de lo religioso era aquel que podía traducir lo trascendente en lo inmanente, ¿sí? Era como esta especie de ese cierre operacional a partir del secreto. Cuando se deja, cuando empieza a crecer esta complejidad, cuando se empieza el incremento de complejidad, ya no es posible que lo religioso dé cuenta de eso que acontece, no solamente en el entorno, sino dentro de la propia sociedad, porque los desarrollos científicos empiezan a incrementar complejidad, la política empieza a ser una complejidad mayor y empieza a comunicar cosas como en torno de lo religioso, ya no puede dar cuenta de esto. Y entonces pasamos de la autonomía a la heteronomía. La religión entonces no alcanza su cierre operacional en la sociedad moderna porque ya no es el centro y no alcanza a cerrar en el secreto, porque el secreto ya ha dejado de operar en el estricto sentido con el que aparece la religión, porque aquello que era lo trascendente, el secreto, ya no es algo que sea el punto en el que no puedan comunicar los otros sistemas. Les reitero, la ciencia puede comunicar lo que acontece a partir de explicar, por ejemplo, los milagros. Un milagro, para la gente que lo sigue creyendo, puede ser un milagro, pero la ciencia puede demostrar que no es un milagro. La política puede demostrar que en realidad no necesita de lo religioso para poder seguir operando. La economía no depende, en parte, o sea, no depende de la buena aventura de Dios para proporcionar recursos o no. Para eso, la economía se acopla con la ciencia para generar mayores recursos a partir de la explotación intensiva de las tierras. La educación no necesita ya enseñar teología. No necesita la teología, necesita conocer, no necesita que alguien se acerque al secreto. Se da de otra manera. Y aquí comienza el quiebre de este código del misterio que pasa ahora a esta horizontalidad, a esta autonomía de los sistemas, donde la religión dejó de ser el centro y se vuelve un sistema más. Y entonces, lo que aquello en anterior, anterior a la diferenciación funcional de los sistemas, lo que vemos es que Dios era la unidad, era el observado y el observador, y no se podía observar. Y entonces, lo que vemos en parte es por eso que la figura de Lucifer alcanza teniendo esta fuerza, porque se vuelve un observador de Dios y por tanto es castigado. En la sociedad moderna ya no. O sea, en la sociedad moderna, Dios ya no es el observado y el observador, sino es una comunicación más del sistema de la religión, pero no un sistema universal, una figura universal que articule todos los demás sistemas. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, la distinción que tenemos es que la fe, y lo vuelvo a reiterar, la fe se volvió el medio de comunicación simbólicamente generalizado que pretendió cerrar la comunicación. Intentó ser el cierre operacional de la religión. Sin embargo, otros sistemas también pueden atribuir comunicación, pueden atribuir a la fe una forma de la comunicación. De otra manera, de una manera secular, si así se le podría denominar. Ahora, en ese sentido, lo que vemos es que la religión pasó de esta centralidad a una horizontalidad del sistema. Esta dimensión evolutiva de la religión en los sistemas sociales, ¿sí? Donde había ocupado esta centralidad la comunicación de la religión, terminó en este caso siendo solamente un sistema más entre otros. Recordemos, la religión habilitó como parte central la comunicación de los otros sistemas. Hacía la distinción entre entorno y sistema. Ya no, en la sociedad con diferenciación funcional ya no lo es. ¿Sí? Y por lo tanto la religión se volvió un sistema más entre otros y tuvo que competir, tuvo que generar respuestas simultáneamente con los otros sistemas en el mismo sentido. Quizás desplazadas en el tiempo, quizás desplazadas en muchos otros elementos. Y aquí viene una cuestión en estricto sentido muy provocador de la teoría de sistemas.
Porque la secularización que tanto se ha discutido y que tanto hemos vuelto sobre esto, no es una distinción de los sistemas, no es una distinción, es una distinción del propio sistema de la religión para delimitar su propia comunicación. Vean cómo le da al traste o cómo cuestiona el concepto de secularización pensando que los otros sistemas, en esta diferenciación funcional, los otros sistemas acotan a la religión. En realidad, lo que dice en uno de los textos de Luhmann es que la secularización en realidad es una forma de delimitar su propia identidad, lo religioso. Porque la secularización en este caso establece su código inmanente trascendente en esta delimitación de lo secular. ¿Sí? Entonces, esto es importante y lo digo porque prácticamente en la teoría social y la sociología clásica, lo que hicieron desde una observación, desde la ciencia, construyeron una primera observación, una distinción de segundo orden, en términos de decir, la distinción de la diferenciación funcional se dio gracias a la observación entre lo tradicional y lo moderno. Lo tradicional y lo moderno, ¿en función de qué? En función de observar un tercero que estaba actuando, que era la religión. ¿Cómo puedo yo observar la distinción entre lo tradicional y lo moderno? A través de la religión. Marx abordó el tema religioso en las tesis sobre Feuerbach. Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa. Weber en términos de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Con esta idea del protestante que ya no en esta cuestión, Weber lo decía, en esta cuestión de ya no esperar al mundo posterior a su vida, sino hacerlo en esta vida. ¿Sí? Este desencantamiento del mundo, o lo que le llamaría en esta parte esta idea de la salvación aquí y ahora. Y lo vemos también, Simmel, con el tema religioso, el tema de la religión, y lo vemos con los clásicos. Los clásicos en la teoría sociológica marcaron mucho este concepto de la religión como de lo secular, perdón, como una forma de acotar de los otros sistemas, la comunicación de los otros sistemas, en acotar la comunicación de lo religioso, cuando en realidad la religión acota su propio límite, su propia identidad a través de este concepto de lo secular. Y lo vamos viendo, no es precisamente propiamente de la diferenciación funcional, sino que viene de tiempo atrás. Lo vimos con el judaísmo cuando desde la religión se historizó a Dios en esta alianza entre el pueblo, un pueblo y específicamente el judío, donde hace una alianza a Dios y donde lleva sus vicisitudes con este pueblo. Y después con el cristianismo, cuando Jesús se vuelve el centro entre lo trascendente y lo inmanente, entre lo sacro y lo profano, es el punto medio que define básicamente el actuar del sistema religioso. Entre esta idea de lo trascendente y lo inmanente en una figura central. Entonces, la pregunta queda, si la religión tiene esta heteronomía o plantea cierta heteronomía, no alcanza su autonomía como los otros sistemas, entonces, ¿cómo se da este acoplamiento estructural de la religión con los otros sistemas? Y aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque, acuérdense ustedes, el acoplamiento con otros sistemas es esta forma en las cuales los sistemas tienen o vinculan su comunicación a partir de estos elementos. Alguien puede dar una limosna en la iglesia y el acoplamiento se da en un evento. Cuando dan una limosna, esta es una comunicación del sistema económico, pero también es una comunicación del sistema de la religión. ¿Tendrás significados distintos? Sí, pero es un acoplamiento en ese momento, en un evento determinado. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que plantea Luhmann es que el acoplamiento no es constante, no es que estén pegados los sistemas unos a otros, sino que se da por eventos. Durante la pandemia lo que vimos fue una intensidad de este acoplamiento estructural a partir de un evento que fue la pandemia, el contagio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pongo un ejemplo, en este caso el intercambio económico se acopla con el derecho y la política. El intercambio económico se acopla con el derecho a partir del billete, por ejemplo. El billete, cuando tú das un dinero a alguien, es un pagaré que habilita, no por el dinero, o sea, la economía, el dinero no es un recurso en sí mismo, sino es un medio, diría Simmel. Y en este medio, lo que hace
El derecho es habilitar este pagaré, es decir, garantiza el pago de ese documento a través de recursos. La pregunta entonces es, ¿cómo se acopla la religión en este sistema? Y lo decía ahorita hace un momento, la limosna es una comunicación del sistema religioso del sistema religioso y el económico en un solo momento, en un solo evento. Cuando las iglesias piden ser registradas como asociaciones religiosas, es una comunicación del derecho. No habilita que la comunicación religiosa se dé o no se dé, sino que cuando piden el reconocimiento como asociaciones religiosas, es una habilitación del derecho, es un reconocimiento jurídico. Pero eso no implica que, que esté supeditada la comunicación de la religión al derecho. La comunicación del milagro, ese evento particular que lo vemos, se da en acoplamiento con otros sistemas. Cuando alguien es operado y hace una promesa de un pago de una manda en el catolicismo o hace una promesa de venerar o de adorar a algo trascendente, lo hace en acoplamiento con aquello que es el otro, con la comunicación de otro sistema. Cuando alguien se va a operar, en realidad hay una comunicación del sistema de la ciencia, es decir, los médicos, el conocimiento de los médicos en la operación. Hay una comunicación de la economía por el pago de los servicios y por lo tanto el sistema de la religión. El milagro es posible en el acoplamiento con otro sistema. No se da por se, o sea, no se da per se el milagro. Siempre hay un acoplamiento con otros sistemas. Ahora, lo interesante en este caso es que Luhmann plantea que este acoplamiento y esta forma de comunicar entre sistemas no es necesariamente simétrica. Hay una simetría en la comunicación. ¿Por qué? Porque las respuestas a los problemas son diferenciados. Este acoplamiento puede ser que alguien pueda considerar que es un milagro, pero en realidad lo piense más en términos de decir, bueno, gracias a los médicos y a la intervención divina, pero el médico es el más importante, el conocimiento de la ciencia es lo más importante y en segundo lugar le atribuye, hay una atribución de sentido a la religión. Tengamos en cuenta esto, el acoplamiento estructural se da, pero se da desde una simetría, básicamente. Y bueno, si el sistema de la religión no alcanza, tiene un estado de heteronomía, su medio de comunicación simbólicamente generalizado del misterio y después de la fe no alcanza este cierre operacional y por lo tanto esto que se denomina en gran parte esta diferenciación funcional del sistema de la religión con respecto a otros sistemas, ¿cómo logra establecer su comunicación? Y lo hace a través de semánticas. Y esto lo trabajo en el texto que les presenté al inicio, en un texto que escribí. La religión usa y recurre a estas semánticas para poder comunicar su distinción entre lo inmanente y lo trascendente. La semántica, recuerden ustedes que es un patrimonio de los sistemas que funciona para la selección de posibilidades. Es decir, la semántica permite ordenar, seleccionar, conservar, ¿sí?, la comunicación. En este caso, la semántica religiosa ha operado en tres grandes bloques, que uno es el misterio, comunicando lo desconocido y lo incierto, sobre todo a través de rituales y prácticas para conectar con lo desconocido. Esto que Durkheim llamaba la efervescencia colectiva en los rituales, tiene que ver con esto. Ese misterio se revela a veces en estas cuestiones de rituales, de prácticas, de creencias, de oración, de orar para sí mismo, tiene que ver con esto. Y que puede transmitir esta comunicación a los demás diciendo, Dios me habló, Dios se presentó, o esta cuestión me está pidiendo esto. En ese sentido, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de Fátima, en el caso de Lourdes, en el caso incluso de Guadalupe, estas figuras marianas actuaron desde el misterio, es decir, comunicaron desde el secreto, el misterio, comunicaron algo a través de prácticas rituales y demás que se fueron institucionalizando.
Pero bueno, el misterio quedó acotado con la modernidad por la comunicación de los otros sistemas. Y por supuesto tenemos el caso de la moral. La moral fue una semántica que tuvo un acoplamiento con la religión en sociedades estratificadas porque generaba un orden, es decir, generaba un orden entre lo bueno y lo malo, pero la distinción bueno y malo, dice, de la moral, dice Luhmann, reduce la complejidad, pero también genera muchos conflictos al reducir la complejidad. Desde la moral es, yo tengo la razón de lo que es bueno y tú no tienes la razón de lo que es bueno si no eres malo, y por tanto hay un conflicto ahí, ¿sí? En la religión se planteó de esta manera, es decir, te conviertes a mis principios o eres un hereje y te tengo que combatir. Este acoplamiento, bueno, esta semántica de la moral dentro de lo religioso le permitió un orden a la sociedad, al orden social, le permitió un orden a la sociedad en términos de disminuir o reducir la complejidad. El problema es que en las sociedades en la sociedad moderna, en la diferenciación funcional, ya no funciona de esta manera. Ya no hay una semántica moral que sea universal para todos los sistemas. Al contrario, genera un problema. Porque si ustedes intentan meter la moral a la política, genera un problema porque el código es distinto. ¿Sí? Y en el caso de la religión, cuando se preguntan, y hoy se pregunta más, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué Dios castiga a los buenos y premia a los malos? Desde la moral no hay respuesta, pero la religión tiene una respuesta. El problema es que esta semántica ha generado muchísimos problemas, ¿sí? Y con esta misma idea del pecado también. Entonces, la moral tiene un sentido en términos de definir lo bueno y lo malo. No pertenece a la religión. O sea, la moral no es parte de lo religioso, sino se da un acoplamiento y en ocasiones la religión lo ha convertido en una semántica. Lo convirtió en una semántica en sociedades estratificadas. Pero hoy esta semántica de la moral genera un problema dentro de la religión. Y tenemos el tercero, que creo que es lo que le ha llamado a otros autores como la reflexividad de la modernidad. Luhmann le llamaría la observación de las operaciones de los sistemas sociales, la complejidad misma, que es la contingencia. La contingencia es lo que no es necesario, ni es posible, ni es imposible, sino todo puede ser de otra manera. La contingencia es todo puede ser de otra manera, no hay una línea, no hay una teleología. Y entonces, si la religión había comunicado durante mucho tiempo la certidumbre, es decir, en el futuro vamos a estar bien, pero el futuro, a partir de Dios y la creencia y la oración, vamos a reducir la complejidad en términos de la certidumbre. Hoy ya no. Hoy sabemos que cada horizonte de posibilidades abre complejidad y por lo tanto todos los sistemas tienen que hacer una selección de esas posibilidades, pero esa selección abre nueva complejidad y abre otras contingencias. La religión no reduce la certidumbre. La religión lo que hace es procesa esa incertidumbre en nuevas posibilidades que pueden abrir otras incertidumbres. En la pandemia, muchos ministros decían, es que si confías en Dios, te vas a salvar. Y muchos confiaron en Dios y acabaron infectados. Y dieron una expectativa normativa de decir, bueno, Dios me castigó y todo lo que ustedes quieran. Pero esto, en realidad, si ustedes se fijan, en lugar de reducir la certidumbre, generó una incertidumbre mayor. ¿Sí? Y por lo tanto, la religión no genera estas certidumbres. No es que reduzca la certidumbre, sino que genera nuevas incertidumbres, pero a partir de comunicación de algo que le llama la intervención divina. Y por supuesto, en el riesgo, en la sociedad del riesgo, la sociología del riesgo que plantea Luhmann y que plantean otros autores, el riesgo, la religión siempre había asumido el riesgo, esta parte de la incertidumbre o los riesgos futuros, como una forma de, no dependía del individuo, sino dependía de la intervención divina. Porque soy pecador, Dios me castigó, eso es una plaga, porque Dios nos mandó este castigo. ¿Ustedes recuerdan el terremoto de Lisboa en Portugal? Fue tan devastador que se sentó a Dios en el banquillo de los acusados y se le cuestionó por qué había permitido eso.
y se le juzgó. Hoy sabemos que la sociedad, en la contingencia, las incertidumbres particularmente, se mueven en el riesgo, no en el peligro. Es decir, la atribución del riesgo es por selección en el presente y no por atribuciones de fuera o del entorno y de Dios mismo, de otras entidades, a lo que te acontece. Lo que acontece son decisiones que tú tienes y que haces en este momento. Y voy avanzando en esto. Simplemente ya para terminar, me quedan 2 slides más y ya termino. Bueno, uno pensaría en gran parte que esto de los sistemas es como muy abstracto, entonces hay que verlo en términos de sus organizaciones. Las organizaciones son formas de sistemas sociales como más concretos, son tipos particulares, que la comunicación no solamente es una comunicación, una operación de comunicaciones, sino que atribuye decisiones. Uno en la política, una organización de la política es el Estado, y el Estado puede determinar quién es ciudadano y quién es no ciudadano, a partir del derecho y la política. Y esto puede verse, la educación es una organización que atribuye decisión de quién sabe y quién no sabe. Quien está en la escuela es porque sabe, quien no está en la escuela es porque finalmente no es parte de la comunicación, de la educación en este ámbito de la organización. Las organizaciones definen membresía y atribuyen responsabilidades. El derecho, la organización legal, o sea, las constituciones tienen esta forma de organización que define lo que está permitido, lo que es legal y lo que es ilegal. La política a través del Estado, la economía a través de las organizaciones financieras, la educación a través de la escuela. Acuérdense que la cualidad de ser ciudadano es una membresía que establece el Estado y la ley. El Estado como una entidad política, pero también el Estado como una entidad jurídica. El dinero es una forma de membresía para el que porta el pagaré. En el evento, la organización, en este caso, se hace efectiva cuando yo tengo un billete y lo cambio. En ese momento se pagaré. La organización financiera me está habilitando a mí como parte del sistema, como parte de la organización para poder pagar un bien o servicio. ¿Qué pasa con la religión? La religión habilita la comunicación de organizaciones tales como las iglesias que hemos conocido durante mucho tiempo. Hay una membresía, es decir, una responsabilidad de los creyentes, particularmente de seguir las creencias, las prácticas e identificarse con esa iglesia. Y acuérdense que previo, en las sociedades estratificadas o en las sociedades premodernas, la excomunión en el catolicismo funcionaba. La excomunión no solamente era una cuestión de expulsión de los servicios religiosos o los bienes de salvación, era una excomunión de la comunidad, por tanto, había un acoplamiento con el derecho, con la política, porque ese individuo excomulgado no puede seguir participando en la parte política, ni en la parte social, ni en la parte legal, es decir, se expulsaba, esa membresía lo invisibilizaba, había una exclusión de esta parte. La pregunta es, ¿podemos seguir solamente pensando en organizaciones tales como las iglesias? La respuesta es no. La respuesta es que hoy lo que acontece es que hay una transición de creencias sin pertenencia, creencias sin prácticas sin creencia y pertenencia sin fijar creencias y prácticas. Para participar dentro del sistema de la religión, yo no necesito tener ninguna membresía particularmente a una organización. Puedo creer a mi manera, puedo transitar por diferentes, o simplemente no creer, también puede serlo. La membresía tiene su propio límite. ¿Por qué? Porque las organizaciones religiosas están cambiando en este momento. Hay organizaciones religiosas que están peleando contra esta secularización, le llaman esta secularización como una forma de pérdida de la fe, pérdida de muchas cosas, y entonces vamos volviendo a evangelizar. Y evangelizar lo entienden como membresía, es decir, vamos incrementando la membresía, es decir, la feligresía. En el año 2010 en México, cuando se hizo el censo, hubo una debacle de los católicos, y en esa debacle de los católicos, la Iglesia Católica como organización exigió contar a los católicos. Exigió contar cuestionario por cuestionario, creyente por creyente. Y al final de cuentas decían, es que nos están contando menos. ¿Por qué? Porque su membresía la veía disminuida.
La cuestión es que esta organización pensada como la iglesia, como la membresía de los religiosos, ya no es. Y habrá que pensar en los cultos, en los grupos, incluso en aquellos que son creyentes a su manera, es decir, que no pertenecen a ningún elemento, no tienen ninguna membresía, transitan, experimentan y demás. Por eso hablo de la dificultad del cierre operacional. Si lo vimos, la dificultad del cierre operacional en el sistema, en las organizaciones todavía mayor, porque no hay una vinculación de la decisión, no hay una membresía que en estricto sentido te atribuya esta cuestión de las prácticas y las creencias. ¿Sí? Y bueno, esta parte de la inclusión y la exclusión de lo religioso. Una de las formas que operan los sistemas es a través de una operación selectiva de la comunicación entre lo que se incluye y lo que se excluye. Es decir, define lo que le pertenece de lo que no le pertenece. Alguien no tiene dinero, no posee un dinero para cambiar en ese momento, es excluido del sistema de la economía. Alguien pierde su identificación oficial y en ese momento es excluido del sistema de la política y del derecho. Si no tienes cómo demostrar que eres tú, legalmente no existes. Esta parte juega mucho con la inclusión y la exclusión, ¿sí? Y la inclusión y la exclusión nos permite observar cómo operan los sistemas. Inclusión y exclusión es una unidad que distingue operaciones. ¿Qué se incluye? ¿Qué se excluye? La política indica quién es ciudadano del que no lo es. La economía indica de los que participan, es de los que tienen recursos y los que no tienen. La educación puede excluir a aquellos que no están en su comunicación del saber y del saber y los que saben. Es decir, los exámenes de oposición para entrar a la universidad tienen que ver con esto a nivel organizacional. ¿Sabes o no sabes? Hay un proceso de inclusión y la exclusión. Y a veces se ha pensado que toda inclusión genera una mayor, perdón, toda inclusión, cuando es mayor, genera una menor exclusión, si fuera inverso. O a la vez, una mayor exclusión genera una menor inclusión. Luhmann nos demuestra que en realidad toda inclusión siempre va a derivar en una exclusión mayor. Siempre se incluye, en términos, se excluye a los, en este caso, a los pobres por no tener los recursos, se genera esta pobreza, se genera una mayor exclusión de la economía, pero se genera a la vez una mayor inclusión en otros sistemas, como es el caso de la política, en el conflicto, en esta demanda de los servicios, en esta demanda de solucionar una serie de cosas. Lo vemos en la mayor seguridad. Si ustedes se ponen a ver, cuando se pide una mayor seguridad y se generan cuerpos de seguridad, genera una mayor probabilidad de abusos, es decir, una mayor inclusión, es decir, mayor cuerpo genera una mayor exclusión en el respeto a los derechos. Una mayor sanción a la corrupción. Alguien diría, pongamos más controles a la corrupción, genera un mayor costo para evadir esos controles. ¿Sí? Esto es un juego de inclusión-exclusión. Una de las cosas que se ha definido muchísimo en el tema de la religión es que la religión plantea una inclusión universal, a diferencia de los otros sistemas que genera una inclusión y una exclusión a partir de selección de operaciones. ¿Sí? La religión genera una inclusión universal. Esto es lo que comunica la religión, pero en realidad lo que vemos es que esta inclusión universal en realidad tiene varios matices. Alguien diría, los pobres excluidos de la economía son hijos de Dios. Los pobres, los apátridas, los corruptos, los ignorantes, los delincuentes son hijos de Dios, están incluidos. O sea, aquellos que los excluyen tienen una inclusión universal en lo religioso. Y esto pareciera como reducir la complejidad en términos de esta inclusión universal. Pero en realidad, esta inclusión universal tiene su matiz. Porque lo que va a generar es que esta inclusión universal se da en la creencia, en la práctica y en la pertenencia, y aquellos que no creen, practican, no, se genera una exclusión de aquellos que no profesan la fe, o que profesan una fe que no se considera como parte de la comunicación de lo religioso.
O puede existir una inclusión, es decir, estas creencias de grupos étnicos, eh, de grupos ecologistas, como esta idea de vamos a incluirnos en la parte social, en la parte política, no es observable en términos de la inclusión religiosa, porque lo ven como que no es religiosa, pero en realidad sí es religiosa esta comunicación de estos grupos, porque la Pachamama, el tema de las identidades mágicas étnicas, tiene una connotación de inclusión todavía mayor. Pero esa es la dificultad en la cual se genera la posibilidad del cierre operacional de la religión. Como ven, hemos pasado, y con esto voy concluyendo, hemos pasado de ver esta universalidad de la comunicación, la dificultad que ha tenido la religión para poder generar este cierre operacional a través del misterio, a través de la fe y a través de estas semánticas que hemos estado revisando, a través de las organizaciones, pero también en esta idea de la inclusión, en esta operación de la inclusión y la exclusión, por supuesto que hay dificultades. ¿Qué nos depara esta perspectiva en términos puntuales en este momento y hacia el futuro? Lo curioso, y aquí lo planteo más como dudas, lo curioso es que, si ustedes se fijan, hay una vuelta a la semántica del misterio, pero bajo otra selección de posibilidades, no bajo aquello que está fuera en el entorno, sino dentro del sistema social. Es decir, hay una comunicación de la conspiración, de las nuevas formas de religiosidad, la espiritualidad, esta idea de la espiritualidad, de la magia, en contexto post-pandemia, vuelve a traer el tema de una semántica del misterio hoy, pero bajo otras posibilidades. Vemos rituales, prácticas con nuevos programas, vemos el tema de la intervención de Dios, las revelaciones divinas, la idea, incluso aquello que ustedes pueden ver como alienígenas, que se ve, toda una narrativa de los alienígenas tiene que ver con esto, este misterio, ¿sí? Y es curioso porque habíamos dicho que se había agotado la semántica del misterio. Y aquí entro con algo que decía Weber. Weber, cuando hablaba de la desencantamiento del mundo o hablaba de la desmagización del mundo, para ser preciso, nunca cerró la posibilidad de que esto fuera permanente o fuera lineal. Lo que hablaba es que hubiera dado un reencantamiento en contextos históricos distintos. Quizás él abrió la posibilidad de decir el desencantamiento no es una condición sine qua non, no es una condición que va a permanecer. Puede haber otros momentos en los cuales haya un reencantamiento del mundo. Y aquí voy con el tema de la secularización. Sí, el sistema de la religión es el que puso el límite en esa expansión de esa comunicación y de ese límite. La religión ha vuelto a colocar el tema de la semántica del misterio en su comunicación, que ha permeado y que ha generado una irritación a los otros sistemas y que sirve de acoplar y que se ha acoplado esa comunicación a los otros sistemas. Simplemente recuerden cuando en el caso de la medicina, en la comunicación de la ciencia, en el tema concreto de la medicina, cuando se decía, es que te van a sacar el líquido de la rodilla, había un cierto dejo mágico, conspiranoico en eso, que generó una comunicación al sistema de la ciencia y al sistema de la política y al sistema de la economía desde la religión. Por eso, esta idea de la secularización adquiere un nuevo sentido. ¿Por qué? Y esto no lo dice solamente Luhmann, lo dice Habermas, lo dijo Peter Berger, lo dijeron otros autores. Modernidad y secularización son dos procesos que corren en paralelo. La secularización y la modernidad no necesariamente están una vinculada a la otra de manera inevitable, sino que son procesos paralelos que en su momento puede haber un regreso de la religión al mundo en contextos modernos. Lo que estamos viendo es un reencantamiento, una rematización del mundo moderno. El otro punto es que el cierre operacional de la religión ha vuelto con el tema de las expectativas. La moral vuelve a ser una semántica a través de la distinción entre creyentes y herejes. Lo vemos en Oriente, lo vemos en Europa, lo vemos en América Latina. Esta idea de la creencia
y la herejía. Esta idea de los principios, donde la moral vuelve a ser un tema importante y donde vuelve a ser el tema central de muchos de los grupos neoconservadores en su comunicación en el mundo moderno. Esta idea del aborto, de la vida, el cuerpo y la familia, esta idea del extranjero, tiene que ver con esto, ¿sí? Y por supuesto, hay otro elemento que es el regreso de la semántica de la contingencia, ahora con más fuerza, donde la religión ya no comunica certidumbres, sino que comunica incertidumbres, pero fincadas en la expectativa normativa. ¿Sí? Sí. Es esta idea que Weber planteaba en la ética protestante, esta idea de colocarse en el mundo y actuar desde el mundo sin pensar si soy salvo o no, sin pensar que si estoy predestinado a la salvación. ¿Sí? En este ascetismo intramundano que le llamaría Weber, creo que estamos en este punto donde vemos particularmente algo que es importante, porque hay una reelaboración de esta semántica en la comunicación de la religión. Como les dije, son más dudas que otras cosas, y lo que hemos visto es un acoplamiento estructural de la religión con otros sistemas, desde esta simetría, donde veíamos que la religión en realidad en sus respuestas estaba en una simetría con los otros sistemas. Hoy lo que vemos es la religión asimétricamente tiene un acoplamiento estructural con los otros sistemas a partir de ciertos elementos. Se vuelve a sacralizar la política, se vuelve a establecer el tema de la economía a partir de estos elementos, de conservar los propios recursos a partir de una idea espiritual y trascendente del humano. También se da en términos de la educación cuando se habla de valores, y aquí entra el tema de los valores religiosos como valores perfectos, valores morales, que también está generando este acoplamiento estructural con los otros sistemas, y que de alguna manera esto que parecía como una lectura que tenemos hace algunos años, hoy se plantea de una manera distinta. Y este cuadro que les pongo de Magritte, esto no es una pipa, precisamente lo hice porque la religión habíamos tomado como una idea, una observación del sistema, de la comunicación del sistema religioso, y nos habíamos quedado en esa observación cuando en realidad está generando otras operaciones que nos reta a reelaborar nuestras observaciones del sistema de la religión en el mundo moderno. Y con esto concluyo, Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muy bien, estimado y apreciado Felipe. Muy bien, muy bien. Tenemos un par de preguntas. Adelante. De Tabasco, Otocani Leal dice: doctor, ¿qué opina del neopentecostalismo, en donde habilitan religiosamente muchos aspectos de la vida secular en sociedades contemporáneas? Una. Y la segunda, de Baja California Sur, los extremos. Esperanza Telles Laguna dice: doctor, ¿cómo se da el acoplamiento de la religión con las culturas? En la primera pregunta, fíjate que es muy interesante esto del neopentecostalismo, porque lo que ha sido esta erupción de los neopentecostales con estas cuestiones, sobre todo de los dones, esta idea de la vivencia de lo religioso, está marcando sobre todo una idea de este acoplamiento, esta comunicación de lo religioso hacia los otros sistemas. Es decir, está empezando a generar en el tema de la política una forma de comportamiento dentro de la política desde la tutela, de la pretensión de la tutela de la fe sobre el aspecto del poder o sobre la moral también en la política. Entonces los neopentecostales lo que generan son comunicaciones que irritan los sistemas de la política en términos de tienen que conducirse a partir de principios morales, de principios religiosos, el actuar político. Por eso generó tanta discusión este tema de los neopentecostales y los pentecostales en general, ¿sí? Y que ha sido una discusión con nuestros colegas argentinos cuando dicen es que los neopentecostales básicamente casi siempre los identificamos como conservadores. No, los que actúan en la política plantean un conservadurismo. Pero lo interesante de los neopentecostales es esta idea de esta comunicación del sistema de la religión, de buscar
un acoplamiento con el sistema de la política para una comunicación donde la política se rija no por el poder, sino por la moral. Y donde la política se rija por el principio de lo religioso más que por su propio código. Y que genera distorsiones dentro de la comunicación de la política. Porque en la política tú puedes discutir, pero desde la moral aceptas o rechazas, y si aceptas, eres parte de los principios buenos. Si rechazas, entonces eres alguien pervertido, que lo hemos visto en la política, cuando se dicen buenos y malos. Los neopentecostales plantean esto, sobre todo en su intervención en la política, y me puedo referir a otros elementos, como la ciencia, como la educación. Los neopentecostales y otros grupos religiosos también han intentado introducir en la religión valores religiosos y valores morales como valores verdaderos. Cuando la educación se plantea valores cívicos que deben ser aprendidos desde el saber, no desde la cuestión del dogma o el principio moral sin cuestionamiento. Y entonces genera este choque. Todo el famoso PIN parental que hemos visto en América Latina tiene este rasgo, esta comunicación, este acoplamiento que choca. ¿Sí? Y eso por el lado de los pentecostales. En el caso, y me da gusto saludar a Esperanza Telles, que desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Entonces, me da gusto saludarla. Ya le han dado mandando a Baja California, mi estimado Carlos. Sí, la relacioné. Sí, no, es una excelente académica que ha trabajado el tema religioso en Bolivia y el tema de la laicidad. Y hay algo interesante en esta parte de la religión con respecto a la cultura. Muchas de las cosas, vemos este acoplamiento entre cultura y religión, cuando los fundamentos de lo religioso terminan habilitando la legitimidad de la tradición. A lo que voy es, en Bolivia particularmente, lo que hemos tenido, no solamente la cultura, sino la política está también atravesada en este punto. Lo que hemos visto, sobre todo, es que la legitimidad de las narrativas culturales o de la comunicación de la cultura termina teniendo un fondo religioso cuando aduces el tema de la tradición a partir de un principio mágico espiritual que es la Pachamama. ¿Sí? Y entonces la Pachamama no se discute, o sea, se acepta como un principio trascendente y frente a lo inmanente. Y en ese sentido, tú no puedes estar en contra de la Pachamama, no puedes estar en contra de este principio. Tus tradiciones pueden ser los usos y costumbres pueden cuestionarse, pero no el principio religioso. Este principio espiritual, mágico que está en la Pachamama. Y aquí mismo lo vemos con las tradiciones, con estas demandas de los pueblos originarios. Cuando hacen este tipo de traslado de lo religioso, lo mágico, lo espiritual, esta comunicación al ámbito de la cultura para legitimar su propia tradición. Y hablo que la cultura en ese sentido también tiene una intervención política porque también se utiliza en términos políticos. Se tiene un cruce, hay un acoplamiento, porque en este caso la cultura sirve para poder legitimar la presencia y la comunicación de los pueblos que han sido olvidados en la política. En Bolivia ha sido una parte no solamente cultural, sino política, el uso de la Pachamama. Y en el caso de México, cuando el presidente López Obrador, en su toma de posesión, no en el formal, sino en el Zócalo, invita a estos elementos, no lo hace desde la tradición cultural, lo hace desde la tradición mágica. Por eso se genera tanto ruido, porque no lo hace como una expresión cultural, sino lo hace como una expresión mágico-espiritual de investidura de lo trascendente, más allá del poder terrenal, del poder político. Entonces, hay una habilitación de esta comunicación, de esta legitimidad que habían estado en sociedades estratificadas y sociedades segmentarias a esta sociedad moderna. Y se genera todo un problema, una irritación, y hay todo un tema que mueve en términos de la comunicación de cada uno de los sistemas, de los códigos de los sistemas. Porque la política en este caso se mueve a través del poder, pero no a través de lo trascendente. ¿Sí? Y genera estos problemas. Y lo vemos también en Estados Unidos con la Gran América, por ejemplo. También tiene un dejo religioso muy fuerte ahí. ¿Sí? Y así, si nos vamos con cada uno, lo podemos ver. Bolsonaro, cuando invoca esta idea con los evangélicos y toma y hace un rezo para que salvar a Brasil y todos los demás, tiene estas cuestiones. Entonces, lo religioso como comunicación hacia la cultura es una irritación de un sistema a otro
y un acoplamiento en el cual parece intervenir, pero que genera más ruido que respuestas en la comunicación de los sistemas. Y además un acoplamiento muy interesante en términos electorales en la política, ¿no? Tienes otra pregunta muy atractiva de Alan Ronaldo Izquierdo Morales. Dice, ¿cuál sería la relación entre la religión y la sociología en términos teóricos y epistémicos de la investigación y creación del conocimiento? Excelente exposición, profesor. Gracias. Muchas gracias, Alan. Y Alan, fíjate que tiene un punto interesante aquí cuando decimos, bueno, ¿cuál es la relación entre religión y sociología? Recordemos que la sociología la sociología parte del sistema de la ciencia y es una observación de segundo orden sobre la comunicación del sistema de la religión. En un primer momento en la sociología clásica, como lo señalé, la religión, esta observación de segundo orden, de observar cómo observan los sistemas, lo que hace es que de alguna manera se establece una distinción entre tradición y modernidad y para los sociólogos clásicos les sirvió para distinguir entre la transición de la tradición a la modernidad. No por nada los clásicos tienen estudios sobre religión. En los contemporáneos viene una cuestión interesante. Ya no lo ven como una transición, sino dentro del sistema de la sociedad, cómo comunica la religión con respecto a otros sistemas. Y entonces, por eso hemos sido tan insistentes en los temas de secularización, de laicidad, de prácticas y tradiciones religiosas, desde la antropología misma, entendiendo cómo se acopla la religión con los otros sistemas en su comunicación, cómo se da el acoplamiento a través de rituales, prácticas, ascripciones, pero también entendiendo cómo lo religioso ya no está externo, o sea, ya eso que se consideraba como ya no moderno, en realidad la religión es tan moderna como otros sistemas. Y lo que hace la sociología y la teoría social en general es entender cómo es la comunicación del sistema de la religión respecto a los otros sistemas y respecto a los eventos que se presentan en el mundo contemporáneo. Digamos que hay dos claves ahí. El sistema de la religión fue una observación de segundo orden de la ciencia, del programa de la sociología, entendida como algo que no era moderno, simplemente servía como un tercero excluido para ver la transición de la tradición a la modernidad, y que después, en la sociología ya contemporánea, se le había extendido el acta de defunción a la sociología, a la religión, como diciendo, ya no existe, ya no necesitamos la religión, ya va en declive. Nos dimos cuenta que no. Entonces vimos que la religión es un sistema que comunica con la fuerza de cualquier otro sistema. Y la religión es tan moderna en su comunicación como los otros sistemas. Por eso el concepto de secularización, de laicidad y de otros conceptos se vuelven centrales como observación de segundo orden. Fíjate que yo recuerdo que cuando vino Luhmann a México en el 92, al concluir su semana que estuvo aquí, fue muy interesante porque antes de concluir, un día antes o 2 días antes, había un encuentro de teología y Luhmann fue invitado a dar una conferencia sobre el sistema de lo religioso con estos expertos en teología que estaban reunidos en su propia conferencia o congreso, que fue muy interesante la capacidad de conversación y de comunicación que hubo en ese congreso. A mí me tocó verlos salir al terminar su conferencia y tú los veías contentos, pues muy agradecidos de haber tenido una conferencia de ese tipo, ¿no? Pero bueno. Fíjate que que después transcribe esta charla en un pequeño artículo, Luhmann. Exacto. Entonces, y he de reconocer, cuando a mí me tocó estudiar religión desde la teoría de sistemas, no estaban traducidos los textos. Bueno, alemán no sabía, y no sé todavía, en inglés sí, pero al alemán no se me da. En este caso, me tocó armar el expediente, hacer el rompecabezas de todo lo que se hubiera publicado, y quien me acompañó ahí mucho fue Rafael Eddy, el discípulo de Luhmann, amigo de Luhmann. En este caso, él fue muy insistente conmigo, decir, a ver,
ten en cuenta que el sistema de la religión, la secularización es una distinción del sistema de la religión. Y me lo insistía, y Luhmann lo llega a plantear, ¿eh? En esta conferencia lo llegó a plantear. Es decir, la teología es una observación de del propio sistema de la religión. La pregunta es, en este caso, la teología lo que ha marcado como una observación más es el límite de lo religioso frente al mundo externo, frente a todos los demás, frente al entorno. Y fíjate que en esta parte sí es interesante porque en la sociología hemos construido la narrativa, la perspectiva teórica de pensar que la secularización ha sido producto de los otros sistemas frente a lo religioso, cuando en realidad la religión es la que marca esta pauta y este límite. ¿Tienes otras preguntas más? Ángel Gómez dice, ¿la religión moderna se acopla mejor con el capitalismo o con el socialismo? Fíjate que en esta parte, bueno, el capitalismo, el socialismo podría ser una comunicación tanto del sistema de la política o del sistema de la economía, depende, o sea, tendremos que verlo. En el caso de la religión puede dar una idea sobre la comunicación, este acoplamiento con el sistema de la economía, con el capitalismo, el socialismo, dependiendo. En este caso, Weber lo trabaja muy bien cuando habla de esta cuestión de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuando habla de estos puntos en los que se encuentra. Y sobre todo teniendo en cuenta que el protestante no se vuelve capitalista ni el capitalista protestante. Es un acoplamiento interesante. Si lo traducimos a Weber en términos de esta afinidad electiva, lo veríamos en términos lumanianos como este acoplamiento entre religión y el sistema de la economía en el capitalismo, donde potencializó el desarrollo del capitalismo a partir del trabajo, por ejemplo, en esta idea de la disciplina, el ahorro, todo este asunto. En el caso del socialismo, lo que podríamos ver en la religión particularmente ha tenido el socialismo en el ámbito de la política, ha tenido una noción en términos de la igualdad y el tema de la participación de los individuos, sobre todo en el programa del cristianismo. Esta idea del cristianismo en el socialismo soviético durante mucho tiempo es esta idea del hombre nuevo, del hombre renacido, que es la idea del cristianismo, básicamente. Y lo tenemos. Cuando se da la separación en Polonia de Lech Walesa, cuando se da todo este movimiento que se llama solidaridad, solidaridad es un concepto católico, cristiano. Entonces, ahí este punto, depende de dónde estemos observando esta afinidad o no, o esta relación entre capitalismo y socialismo con respecto a la religión. Entonces, y podemos tener no solamente una respuesta, una comunicación, sino múltiples posibilidades de comunicar las afinidades o no afinidades entre capitalismo y socialismo con respecto a la religión. Una pregunta más de Israel. Excelente exposición, doctor Gaitán. ¿Puede abordar un poco el acoplamiento entre religión y grupos delincuenciales? ¿Estos últimos en qué sistema social se ubicarían? Hay algo, Israel hace una pregunta central y he de reconocer que me ha tocado trabajarla más desde la duda que desde una respuesta. Y la he trabajado con la Secretaría de Gobernación. Hace 3 semanas preguntaba a los directivos de la Dirección de Asuntos Religiosos, porque decían es que hay obispos católicos que dicen hay que sentarnos con el crimen organizado para dar a entender que podemos convivir en paz. ¿Sí? Y ellos decían, y yo les preguntaba, les decía, bueno, ¿y tú qué piensas? Y uno de ellos, de un estado, no voy a decir su nombre, pero está cerca de Jalisco, no, no digo cuál, decía algo. Yo le preguntaba, a ver, ¿tú sentarías a los grupos criminales que tienen cierta noción de espiritualidad o magia a negociar? Y él me decía, no, pero la iglesia lo está pidiendo. Ojo. Hace poco, Claudio Lopnis escribió un texto interesante sobre los caballeros templarios.
Y entonces decía, los caballeros templarios pasaron de ser una organización criminal a una organización con rasgos religiosos, pero criminal. Esta idea de la Biblia que ellos escribieron, su texto, la figura que adoraban, no veneraban, adoraban, esta idea de los caballeros templarios, esta idea de la cruzada, tiene mucho sentido. El acoplamiento que tiene que ver entre esta cuestión que puede ser política, económica, porque finalmente las organizaciones criminales tienen diferentes formas de la comunicación, desde la política, la economía, desde la parte de la sociedad misma con el tema de la seguridad, desde el derecho con el tema de la impunidad, acaban justificando a través de lo religioso, de la comunicación de los religiosos, su propio actuar. Es decir, hay una idea de lo sacro, que es lo trascendente, para justificar su impunidad, es el rompimiento de la ley, para justificar el uso de la fuerza y el poder por encima de cualquiera, que es el poder desde la política, para el uso de los recursos desde el punto de vista de la economía. Lo que hace en este caso la religión, en este acoplamiento, es generar más ruido dentro de la comunicación de los otros sistemas. Y en el texto que yo planteo al inicio, que me tocó trabajar de las semánticas de lo sagrado, había una pregunta que yo hacía, porque trabajé el tema de la delincuencia y trabajé en mi tesis doctoral sobre el tema de qué hacer cuando los grupos criminales que se plantean en el riesgo de la Santa Muerte, yo decía en aquel entonces, se plantean una alianza entre la política y lo religioso. Y una pregunta que quedaba en el aire es, ¿la policía o el Estado puede combatir al crimen desde su lógica económica, política o social? Pero desde lo religioso, cuando hay una hermandad entre policías y delincuentes en un culto, cualquiera que sea este, o en una idea religiosa, ¿cómo lo atacas? ¿Cómo lo atacas desde el Estado, desde la política? Si hay un acoplamiento estructural de lo religioso ahí, ¿sí? Por eso Israel es muy interesante su pregunta y muy provocadora, porque precisamente lo que hemos visto es que muchos grupos delincuenciales terminan justificando y haciendo un uso estratégico de la comunicación religiosa para justificar todo esto. El quiebre de la ley, la impunidad, el poder y los recursos. Y esto es un tema para trabajar, ¿eh? Sí, claro. Fíjate que José Pablo, nuestro muy estimado José Pablo Tobar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de Madrid, España, dice: felicitaciones, Felipe. Interesante exposición. Me da la sensación que el enfoque de Luhmann está muy orientado a tratar religiones con pretensiones de universalidad, es decir, abiertas a la conversión y al crecimiento, como por ejemplo el cristianismo o el islam. Quería saber si esta sensación es correcta y si existiría alguna diferencia con otros tipos de religiones que parten de una definición más rígida de lo que consideran miembros de la comunidad. Por ejemplo, ciertas variantes del judaísmo más ortodoxo. Fíjate que y tiene toda la razón, Pablo tiene toda la razón en términos de esta lectura que hace de Luhmann sobre esta cuestión de la religión como una pretensión de universalidad, porque forma parte de la sociedad moderna y su comunicación forma parte, o sea, no está en los márgenes ni está en el entorno, está dentro de la comunicación de los sistemas y por tanto compite y genera respuestas a los problemas, a los eventos que se producen en la sociedad contemporánea. Aquí lo interesante es que las estructuras dentro de la religión, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, son grandes estructuras históricas, por eso se llaman las religiones históricas, pero lo interesante es que estas han generado una diversidad impresionante de otras formas, que pueden ser cultos, grupos, organizaciones. Estas expresiones judaicas, judías que están ahí, de estas expresiones, pero también cristianas, se han dado expresiones que no necesariamente son compatibles con los principios de un cristianismo en todo el sentido de la palabra, sino que empieza a haber un sincretismo religioso. Esa es la capacidad que podríamos tratar de ver en esta pretensión de universalidad de la comunicación de la religión, en entender si es una comunicación religiosa o no. Es decir,
Te lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, Donald Trump, en su momento, él pertenecía a una iglesia que, ahorita, deja acordarme, que tenía casi 100 pastores ahí de asesores, o sea, y él partía de una idea, es decir, nosotros no fuimos hechos a semejanza de Dios, somos Dios encarnado, o sea, somos Dios, expresión de Dios real. Y si te fijas, rompe con todo el principio cristiano de el Mesías y demás, y ellos dicen, la riqueza y la abundancia, Dios nos dio abundancia, nos dio riqueza, hagámosla efectiva. ¿Qué es lo que hace este tipo de comunicación de lo religioso? Esta pretensión de universalidad se genera una complejidad y un horizonte de posibilidades donde escapan a las estructuras históricas. Y estas formas de judaísmo da pie a otro tipo de judaísmo que no se reconocen como judíos, pero que pueden ser en principio reconocidos, pero da otro tipo, igual en el Islam, igual en el cristianismo, las tradiciones, las tradiciones mágicas, los grupos religiosos, hasta el coaching, si lo quieres ver así. El coaching y vibremos alto y todos vamos a vibrar alto y decreta felicidad. Tiene dejos de religiosidad. ¿Es una comunicación de la religión o no es una comunicación de la religión? Que genera problemas. Y sí, concuerdo con José Pablo, tiene toda la razón y un saludo hasta Madrid. Felipe, ¿qué variaciones evolutivas observas en el sistema de la religión en el siglo XXI que se hayan logrado estabilizar o institucionalizar? Lo que he visto, y esta era la duda que yo había planteado al inicio, era si lograba al menos en su cierre operacional una estabilización, porque hemos visto las variaciones. La estabilización no se da a partir de estas estructuras históricas. La estabilización se da en una idea de lo trascendente y lo inmanente más reflejada a algo que son, en este caso, podríamos llamarle una comunicación universal en términos de, y aquí voy a ser muy, muy puntual, en términos de lo espiritual. O sea, lo espiritual se ha estabilizado en esto. Aún la magia tiene sus elementos de espiritualidad. Entonces, todavía queda por ver, porque esta espiritualidad está variando. Yo no me atrevería a decir que se ha estabilizado, está en estos procesos de la selección de variaciones, está en este proceso, con la duda que habíamos planteado de si es religión o no es religión, si está dentro de los cánones o no está dentro de los cánones. Y en este caso, las variaciones evolutivas que hemos visto es que precisamente lo que hemos notado en la sociedad contemporánea es una remagización. Es decir, hay una vuelta en la semántica de la contingencia, no del misterio ni de la moral, en la contingencia. Es decir, asumió la religión esta comunicación de la contingencia en función del riesgo y el peligro, y lo vimos en la pandemia. ¿Sí? Que puede ser o no, que puede ser aceptado por otros sistemas, pero está dado. Tiene una respuesta, no desde la certidumbre, sino de la incertidumbre, también procesando la incertidumbre. Entonces, creo que ahí estas variaciones van a apuntar por ese camino. Y no por nada muchos de los temas de los estudios religiosos están transitando hacia el tema de la contingencia. Bueno, pues con estas reflexiones finales, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, del Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, tu casa, agradecen a nuestro muy querido doctor Felipe Gaitán Alcalá su brillante e inteligente conferencia. Felipe, muchas gracias. No, al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Bueno, me dará gusto después compartir las ideas que ustedes tienen también sobre el sistema de la religión. Y gracias por este espacio, Carlos.